una vez más que tu Espíritu Santo nos asista en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestra imperfección, Señor, y de nuestra enorme incapacidad, Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo, a todos aquellos que hemos sido llamados por ti a estar delante de tu iglesia, Señor Jesús, a servirle, a edificarle, Señor, para que solamente por medio de tu Espíritu Santo, de tu bendita y poderosa palabra, podamos, Señor, crecer en una experiencia viva, a un conocimiento mayor y más profundo de quién es nuestro Señor y nuestro Salvador Jesús. Que nuestra alma de esa forma tenga asideros más fuertes y tenga, Señor, un enamoramiento profundo, Señor, por las cosas celestiales, para que así tengamos un desprendimiento, Señor, de este sistema, de este mundo, Señor, que cada día va en decadencia. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser testimonios, a ser luz, a ser lámpara en medio de todas estas circunstancias, de todas estas tinieblas que han venido a este mundo, Señor. Espíritu Santo, así yo te lo pido. Amén. Vamos a continuar con la serie, ya la estamos por terminar, venía siendo la penúltima, de los montes de Dios. Hemos visto lo que significan los montes, cómo la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña simbólicamente cómo debemos tomarlo, dependiendo de lo que estemos viviendo. Posiblemente podemos darle un significado. Hemos visto las diferentes simbologías o significados que cada uno de estos montes tiene según la etapa en la que nos encontremos o que podemos estar transitando por estas etapas, que cada uno de estos montes entonces nos enseña y nos lleva a verdades espirituales para complementar la santificación que estamos teniendo toda la iglesia de Jesús. Y vamos a ver otro monte que no pasa desapercibido en la Escritura, que no quiere decir que porque sea el penúltimo monte no sea importante en comparación con los primeros que vimos. Todos los montes que hemos visto hasta ahorita son relevantes, son importantes, porque todo el consejo de Dios por igual es importante. Si está en la Escritura, por algo está. Así que vamos a 2 de Samuel, capítulo 5, verso 6, y voy a estar leyendo la NTV, la Nueva Traducción Viviente, ya para ir entrando en materia sobre el monte que toca en esta ocasión. Vamos a ver un monte que a lo mejor el término que vamos a mirar acá y en el cual se va a hacer este mensaje a lo mejor es más conocido por muchos que mirarán este mensaje, o a lo mejor para otros es totalmente nuevo también. Dice acá la Escritura: luego David dio a sus hombres a Jerusalén para pelear contra los jebuseos. O sea, en el contexto histórico ya Saúl no está presente como rey. Ya sabemos que proféticamente hablando el que venía en sucesión en la corona por dirección divina es David, y ya las tribus empiezan a reconocer su vida, empiezan a honrarle, a reconocerle y empiezan a ungirle, es decir, como un acto de reconocimiento político, como el nuevo rey sobre las diferentes tribus y ciudades de la nación del pueblo de Dios. Luego que pasa esto, en el versículo 6 nos dice que luego David dio a sus hombres a Jerusalén para pelear contra los jebuseos. Esto era uno de las tantos tribus enemigas que por mucho tiempo tuvieron los israelitas. Así estaban los filisteos, los amonitas, los jebeos, los jebuseos y todos los feos de la Biblia. Pero en este caso le tocaba el turno a los jebuseos. Dice que los llevó a Jerusalén, para pelear contra los jebuseos. Y los habitantes originarios de esa tierra que vivían allí, es decir, estaban los jebuseos, que no eran originarios, pero ya tenían tiempo viviendo ahí, más los habitantes que tenían toda la vida viviendo en ese lugar. Y los jebuseos se mofaban de David, es decir, se burlaban. ¿Por qué se burlaban? Decían: jamás entrarán aquí, jamás entrarás aquí.
Hasta los ciegos y los cojos pueden impedir que ingreses. Es decir, los jebuseos tenían una confianza militar por el sitio donde se encontraban y estaban tan confiados y tan seguros de que era impenetrable, que David iba a poder accesar con su gran ejército, que llegaron a decir estas palabras en tono de burla, diciendo que hasta los ciegos y los cojos de nuestra ciudad pueden impedir que ingreses. Es decir, ellos se sentían tan confiados como cuando Josué iba a entrar ¿cómo que se llama? A la ciudad esta famosa. Jericó. A Jericó, gracias. Se sentían muy confiados y que no había forma de que Josué entrara. Pues aquí igual los jebuseos tenían esa soberbia y hasta llegaron a decir, mira, no tenemos ni siquiera que defendernos con nuestros hombres de guerra porque hasta los ciegos y los cojos de nuestra ciudad pudiesen impedir que tú llegases a entrar. De esa forma se burlaban de David. Pues los jebuseos pensaban que estaban a salvo, pero David tomó la fortaleza de Sión. Pero subestimaron la habilidad militar de David y segundo, subestimaron al Dios de David también. Y el resultado fue lo contrario. David sí tomó la fortaleza de Sión. Es decir, los jebuseos estaban confiados en que la fortaleza, el búnker, si usted lo quiere ver de esa forma, o la torre militar, la estructura militar era impenetrable y estaban muy confiados, pero dice que David lo tomó la fortaleza de Sión, era una fortaleza militar, la que ahora se llama Ciudad de David. El día del ataque, David le dijo a sus tropas: odio a esos jebuseos, cojos y ciegos. Es decir, está haciendo alusión a las palabras de los mismos jebuseos. No es que David le tenía odio a los cojos y a los ciegos, sino que se está burlando, está tomando las mismas palabras de burla que le hicieron a él, ahora se las está relanzando a sus enemigos los jebuseos. Y todo el ataque la ciudad que haga su entrada por el túnel de agua. Este es el origen del dicho: ni el ciego ni el cojo pueden entrar en la casa. Así que David hizo de la fortaleza su casa y la llamó la ciudad de David. Extendió la ciudad comenzando desde los terraplenes y continuó hacia adentro. Esta es la razón del por qué David tomó esta ciudad luego de conquistarla y la convirtió en un centro de poder de su reino, porque era una fortaleza militar muy buena y él vio que valía la pena tomarla. Y aquí vemos entonces lo que es la ciudad de David o la fortaleza de Sión. Vamos ahora al Salmo 87, precisamente es un salmo de David, versículo 1, y voy a leer la Nueva Biblia Viva. Pastor, pero ¿cuál es el monte? Que todavía no veo el monte acá, ya lo vamos a mirar, y usted se va a dar cuenta cuál es el monte. Salmo 87, 1, dice: sobre el santo monte está la ciudad fundada por Dios. El Señor ama los portones de Sión más que a todas las casas de Jacob. El santo monte sobre la cual estás fundada la ciudad fundada por Dios, es el monte Sión, que significa fortaleza. Es lo que vamos a mirar. Es el monte Sión lo que vamos a mirar. Este maravilloso monte es una fortaleza. Y aunque comenzó con una implicación terrenal y natural, a lo largo de la Biblia vamos a ir mirando que empieza a cobrar una connotación cada vez más espiritual. Y las referencias ahora para nosotros son más espirituales que terrenales. Y el salmista continúa diciendo: el Señor ama los portones de Sión más que a todas las casas de Jacob. El salmista, inspirado por el Espíritu Santo, indica que tiene un amor, tiene un cuidado, tiene un especial aprecio y valor por la ciudad de Sión o por el monte de Sión, y en el monte está fundada una ciudad. De ti, ciudad de Dios, se dicen cosas gloriosas. Entre los que me reconocen puedo contar a Rahab y a Babilonia, a Filistea y a Tiro, lo mismo que a Cus. Se dice: este nació en Sión. Fíjate que había hasta un privilegio.
se tenían en alta estima, un gran reconocimiento a aquellos que nacían en la ciudad de David o en el monte Sión. De Sión se dirá, en efecto, este y aquel nacieron en ella. El Altísimo mismo la ha establecido. Cuando el Señor anote en el registro a las naciones, dirá: este ha nacido en Sión. Y mientras cantan y bailan, dicen: en ti se hallan todos mis orígenes. Es curioso que el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, dedicó un salmo a la ciudad de David, a la ciudad de Sión o al monte de Sión. Y aquí podemos ver con mucho énfasis cómo se repiten frases como ciudad de Dios, este nació en Sión, se dicen cosas gloriosas, el Señor ama los portones de Sión, o sea, dándonos a entender a nuestros lectores, a nosotros, los que ahora leemos este salmo, que había un especial énfasis, había un especial señalamiento del cielo sobre este monte, sobre esta ciudad. Y usted dirá: bueno, pero es que evidentemente forma parte importante de lo que fue el periodo, uno de los periodos más bonitos y más hermosos que tuvo la nación de Israel bajo el reinado de David. Claro que sí, bien es cierto, pero como ya lo acabo de decir, esto cada vez va cobrando, a medida que vayamos avanzando, una connotación más espiritual para la Iglesia de Cristo y no simplemente como algo natural relacionado a la nación de Israel. Pero aquí vemos entonces que sobre el santo monte, es decir, el monte Sión, está la ciudad fundada por Dios. Es interesante que en comparación con los demás montes que hemos visto, cada uno de los montes ha representado una verdad, un estado espiritual de Dios para con el pueblo. Pero este es el único monte donde se dice que hay una ciudad establecida. Esto es mucho. Entonces esto nos habla a nosotros de que evidentemente hay algo distinto. Hay algo especial, hay algo a lo cual debemos de prestar mucha más atención. Y la palabra Sión se repite más de 150 veces en la Biblia, significando fortaleza. Ese es el significado que se le da. En la Biblia, pues Sión es tanto la ciudad de David como la ciudad de Dios. Y si usted toma en cuenta que David es una tipología que representa a Cristo en el Antiguo Testamento, pues con mucha más razón cobra una connotación más importante, bíblicamente hablando, y más simbólica espiritualmente para nosotros que somos la Iglesia de Cristo. Ok, vamos ahora al Salmo 2, versículo 1. Aquí voy a leer la traducción lenguaje actual, la TLA. Fíjense que ahí en el Salmo 87 dice que se reconoce se le reconocía a la gente cuando nacía en Sión. Este nació en Sión. Es decir, hay hasta un hecho importante y relevante cuando alguien nacía en Sión. Y es bueno que estas cosas, pues no me quiero ir adelantando, usted entonces la vaya manteniendo presente y no la preste atención a esta frase, porque tiene una connotación muy ligada con lo que vamos a ir mirando luego más adelante. Pero el Salmo 2 dice: ¿por qué se rebelan contra Dios las naciones y los pueblos? ¿Por qué estudian la manera de luchar contra Él y contra su rey? Inútiles son los planes de los reyes de este mundo. Quieren acabar con su poder, quieren librarse de su dominio, pero Dios desde su trono se ríe y se burla de ellos. Luego se enoja y los reprende, se enfurece y los asusta. Los amenaza diciendo: ya elegí al rey que gobernará desde el monte Sión. Es el único monte que tiene una relación estrecha y directa con el Salvador y el Señor, con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con Jesús. Es el único monte en la cual se dice, escatológicamente hablando, que es de donde Jesús va a reinar cuando esté en la tierra. Es desde el monte Sión, porque tiene una connotación directa también con el pueblo de Israel y es hasta cierto punto un sinónimo también en el Antiguo Testamento de Israel. Ya elegí al rey que gobernará desde el monte Sión, que es mi montaña santa. Si nos vamos al significado de santo, y usted sabe que santo es apartado de o consagrado para. Es decir, este monte entonces definitivamente cobra una mayor relevancia
Y debería de la iglesia entonces prestarle mucha atención porque tiene mucho que ver también con la iglesia. Voy a dar a conocer lo que Dios ha decidido. Él me dijo, tú eres mi hijo, desde hoy soy tu padre. Pídeme lo que quieras y te daré como herencia las naciones. Todo el mundo será tuyo. Gobernarás a las naciones con mano de hierro, las destrozarás como a ollas de barro. Esto es una palabra profética que ha tenido cumplimiento en la vida de Jesús, porque es el que rige las naciones. A él se le fue entregada toda la autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de ella, y él rige las naciones. Gobernarás a las naciones con mano de hierro, las destrozarás como ollas de barro. Ustedes los reyes, pónganse a pensar, déjense enseñar, gobernantes de la tierra. Adoren a Dios con reverencia y con alegría, ríndanle culto. Adoren a Dios para que no se enojen, pues fácilmente se enfurece y podría quitarles la vida. Dios bendice a todos los que en Él confían. Entonces fíjense cómo entonces miramos en la soberanía y el dominio de Dios con una relación monárquica para que los lectores entiendan, y dice que Él rige sobre el monte Sión, su ciudad santa, donde Él ha puesto su rey, que rige con mano de hierro. Hablando entonces de nuestro Señor Jesús. Entonces este salmo cobra una implicación profética, escatológica muy hermosa para nosotros que ahora confiamos en nuestro Dios. Y el Señor entonces nos bendice por eso, como lo dice al final del Salmo 2. Pero vemos entonces cómo el monte Sión está presente en lo que es la soberanía de Dios sobre el mundo, porque Dios entonces gobierna desde su ciudad santa, que está en el monte Sión. Entonces hay relación entre la ciudad de Sión y el monte de Sión. Vamos ahora a Zacarías capítulo 9, verso 11. Vamos a ver qué nos dice este profeta menor al respecto. Leo la PDT, palabra de Dios para todos. Jerusalén, nuestro pacto fue sellado con sangre. Por eso sacaré a tus prisioneros de ese pozo seco. Prisioneros, regresen a su hogar, ahora tienen una esperanza. Hoy anuncio que regresaré a ustedes. Judá, te usaré como mi arco. Efraín, tú serás mi flecha. Sión, tú serás mi espada para luchar contra los griegos. Aquí vemos entonces una promesa a través de la palabra profética que Dios le dio al profeta Zacarías en relación al pueblo. Por eso que eventualmente Sión, la palabra Sión también fue usada como un nombre para la ciudad de Jerusalén, la tierra de Judá y la gente de Israel como un todo. ¿Ok? De esa forma, el término Sión se entremezcla con Jerusalén como ciudad, con la tierra de Judá y con el gentilicio o con la gente de Israel como un todo. Y aquí vemos entonces cómo Dios, proféticamente hablando, dice que iba a usar a Sión como una espada para luchar contra los griegos en este punto de la historia. Pero es interesante mirar entonces cómo Dios tiene sus ojos puestos sobre la fortaleza que es Sión. Estos son datos para que vayamos mirando cómo poco a poco vamos observando cómo el monte Sión va tomando forma a lo largo de la historia bíblica hasta llegar al punto donde aparece la iglesia, que ya lo vamos a ir mirando. Vamos ahora a Isaías 40, verso 9. Esto es interesante porque lo que vamos a mirar aquí nos empieza a apuntar no solamente hacia la nación de Israel, y usted se va a dar cuenta. Aquí la NTV dice lo siguiente: Oh Sión, mensajera de buenas noticias, grita desde la cima de los montes. Grita lo más fuerte, oh Jerusalén. Grita y no tengas miedo. Dile a las ciudades de Judá, aquí viene su Dios. Sí, el Señor soberano viene con poder y reinará con brazo poderoso. Miren, Él trae consigo su recompensa, alimentará su rebaño como un pastor, llevará en sus brazos los corderos y los mantendrá cerca de su corazón, guiará con delicadeza a las ovejas con crías. Vamos por parte ahora acá en Isaías, porque aquí pareciese que solamente Dios le está hablando una vez más a la nación de Israel bajo el sinónimo de Sión. Pero yo pregunto, actualmente,
¿La nación de Israel promueve las buenas noticias en el mundo? Pregunto yo. ¿Quién es el ente espiritual que puso Dios sobre la tierra, que es la encargada y la responsable de velar por la proclamación del Evangelio? Porque recuerden que la palabra Evangelio es lo que significa buenas noticias. No es Israel. Sabemos que bíblicamente la nación de Israel tiene un velo todavía y que todavía está endurecida por el tema de la venida de Cristo, y que Dios puso una pausa, por decirlo de una forma, en el trato que tiene con su pueblo, porque ahora está presente actualmente la iglesia de Jesús. Oh Sión, mensajera de buenas noticias. La iglesia es la única que hasta ahorita, desde hace 2000 años para acá, es la que está vigente, es la responsable de la proclamación de las buenas noticias al mundo. Grita desde la cima de los montes. Ya miramos que sobre el monte de Sión hay una ciudad establecida. Pues toda ciudad tiene un pueblo, y ese pueblo es precisamente la iglesia del Señor. Tenemos entonces la orden de gritar desde la cima de los montes, es decir, la iglesia está establecida sobre el monte Sión. Por eso que la iglesia es una fortaleza donde se refugian las almas de los hombres huyendo del pecado. A ella vienen los que el David de nosotros, nuestro Señor Jesús, trae bajo su gobierno y los rige con poder. Grita y no tengas miedo. Por eso que hoy día, a pesar de los tiempos difíciles que estamos atravesando, la iglesia es cuando más debe de proclamar la verdad del Evangelio de Jesucristo, a pesar de todo lo que eso conlleva actualmente en los diferentes sectores del mundo en donde ella se encuentre. Grite, no tengas miedo. Dile a las ciudades de Judá, aquí viene su Dios. Sí, el Señor soberano viene con poder y reinará con brazo poderoso. El mensaje del Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces aquí vemos cómo el brazo poderoso de Dios para salvar y enseñorearse de las almas de los hombres se ejecuta y se manifiesta. Miren, Él trae consigo su recompensa. ¿Cuál es la recompensa para los que tienen su fe puesta en Jesús y en su sacrificio? La vida eterna, y con eso todo lo que más conlleva. Pero también trae el justo pago para aquellos que endurecen su corazón al escuchar el Evangelio, que es precisamente la condenación eterna. Y vemos acá que continúa diciendo, alimentará su rebaño como un pastor. Juan dice que, hablando él mismo con los fariseos, dice que él es el buen pastor y que el buen pastor da la vida por sus ovejas. Él es la puerta por la cual entrarán y saldrán y hallarán buenos pastos. Que Él no es el asalariado, que el buen pastor deja las 99 y va y busca la que está perdida. Y aquí dice entonces que Él alimentará su rebaño como un pastor. Llevará en sus brazos los corderos y los mantendrá cerca de su corazón. Yo siempre lo he dicho que solamente a través del sacrificio de Jesús que la iglesia del Señor puede conocer el corazón mismo de su Dios, de su esposo, de su Señor, para complacerle de una forma única, como ni siquiera los ángeles pueden complacer a Dios, porque no se le fue permitido semejante posición, pero la esposa, la novia, sí lo puede hacer. Alimentará su rebaño como un pastor, llevará en sus brazos los corderos y los mantendrá cerca de su corazón. Guiará con delicadeza a las ovejas con cría. Esto a mí me habla de un trabajo de pastor en cuanto a lo que es la crianza, en cuanto a lo que es el manejo, como un pastor que precisamente trata con delicadeza en el rebaño a la oveja que está recién parida y la asiste para que pueda continuar dentro del rebaño si se tienen que mover. Si por cuestiones de peligros los tienes que custodiar, los tienes que guardar en otro sitio, si se acabó el agua, si se acabó la comida, y él tiene que guiar al rebaño y custodiarla, pero la que está recién parida le cuesta cuando no tiene fuerza, y hay un trabajo especial del pastor. Esto evidentemente me habla a mí entonces de cómo la iglesia entra en juego a través de este anuncio profético que podemos mirar de la boca del profeta Isaías. Por eso le dije al principio que Israel no es ahorita la que está encargada, la nación de Israel, de la proclamación del Evangelio. ¿Hay evangélicos, hay iglesias en Israel, en Jerusalén? Sí hay.
sí hay. Pero la nación no está involucrada. No está involucrada en eso. De hace 2000 años para acá, vuelvo y le repito, entró en la palestra la iglesia. Vamos ahora al mismo Isaías, pero el capítulo 2. El capítulo 2, versículo 1. Sigo con la NTV. Este monte es muy interesante porque este no es simplemente un monte. En este monte está una ciudad establecida y toda ciudad tiene rey, toda ciudad tiene ciudadanos. Isaías 2, versículo 1 dice: esta es una visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. En los últimos días, el monte de la casa del Señor será el más alto de todos, el lugar más importante de la tierra. Se levantará por encima de las demás colinas y gente del mundo entero vendrá allí para adorar. Vendrá gente de muchas naciones y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Allí Él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas. Pues de Sión saldrá la enseñanza del Señor, de Jerusalén saldrá su palabra. Muchos teólogos no están de acuerdo de que se use el Antiguo Testamento para hablar de la iglesia. Pero es que yo veo aquí claramente a la iglesia. Dice que en los últimos días, estamos en los últimos tiempos. El monte de la casa del Señor será el más alto de todos. La iglesia de Jesús es el monte que está por encima de todos los demás montes que hacen vida en la tierra. El lugar más importante de la tierra no es un templo físico, como siempre se describe y se define lo que es la iglesia del Señor. Son aquellos que componen su cuerpo, que son la iglesia. Se levantará por encima de las demás colinas y gente del mundo entero vendrá allí para adorar. Si bien es cierto que hay mucha gente que va a visitar el muro de los lamentos allá en Israel, de todas las naciones del mundo, pero no hacen vida en Israel, ni se quedan a hacer vida en el muro de los lamentos. Es simplemente una visita religiosa o una visita turística solamente. Pero es en la iglesia del Señor donde convergen todas las naciones del mundo a una sola voz para exaltar y honrar a nuestro Señor y Salvador, para adorarle. Vendrá gente de muchas naciones y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Por eso que la invitación siempre es al arrepentimiento, y automáticamente con esa invitación al arrepentimiento se les está invitando de manera indirecta a formar parte de la iglesia de Jesús, porque una vez que alguien, por convicción del Espíritu Santo, es redarguido de justicia, pecado y juicio, no queda como llanero solitario en el mundo, no queda como llanero solitario en el planeta, solo, no, tiene que venir y formar parte del cuerpo de Cristo, y ahora forma ser parte de la iglesia. Entonces la invitación es: subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Allí Él nos enseñará sus caminos. ¿Quién es el que ahora actualmente propaga, promueve y es columna y baluarte de la verdad? Pablo dijo que es la iglesia de Jesucristo, y que es solamente cuando nos juntamos alrededor de su palabra que conocemos sus caminos y lo conocemos a Él, porque en su palabra Él se reveló a sí mismo. Allí nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas, pues de Sión saldrá la enseñanza del Señor. Vemos entonces cómo es desde la iglesia donde el Señor, sale la enseñanza, sale la sabiduría, salen las sendas que rigen la vida del justo, y el justo es todo aquel que ha sido justificado por Cristo por medio de la fe, y el justo por su fe vivirá. Pues de Sión saldrá la enseñanza del Señor y de Jerusalén saldrá su palabra. Esto va a tener una connotación más profética cuando precisamente llega el tiempo de que el Señor vuelva a entrar en trato con su pueblo, y pues la parte de Israel que sea redimida forme un solo bloque, porque no son dos pueblos, es un solo pueblo para Dios. Un solo pueblo. Ahora bien, vamos a 1 Pedro 2 para mirar esto con más a fondo. Aquí leo la PDT. Dice el apóstol Pedro desde el versículo 1: entonces no hagan ningún mal. 1
1 Pedro 2:1. No digan mentiras, no sean hipócritas, no sean envidiosos, ni se maldigan unos a otros. Mire, esto lo vimos un poquito más el martes, para los que estuvimos en ese estudio. Aquí el apóstol Pedro dice, y no se maldigan unos a otros. Sean como bebés recién nacidos, que vimos en el Salmo 87, que una de las características del monte Sión, de la ciudad de Sión, es que se les reconocería a los que nacieron en dicho monte o en dicha ciudad. Se diría, este nació en Sión. Le dije, acuérdese de eso, pero no me quería adelantar. Y aquí dice entonces el apóstol Pedro que debemos tener un nacimiento nuevo. Esto lo vemos en Juan 3. Mi Señor dijo que para poder ver el reino de Dios, para poder pertenecer al reino de Dios, había que nacer de nuevo. Esa conversación que tuvo con Nicodemo. Y aquí el apóstol Pedro ratifica dicha doctrina, dicha enseñanza, y dice entonces que debemos ser recién nacidos, es decir, alguien que acaba de nacer o tiene poco tiempo de haber nacido. ¿De dónde? Entonces aquí vemos algo interesante, que así como la identidad familiar es importante, la identidad nacional también es importante. Es decir, usted y yo nacemos en un núcleo familiar, su padre le pone un nombre y usted lleva los dos apellidos, el de su papá y el de su mamá. Pues esa es como que dice la primera identidad que nosotros recibimos en el mundo cuando llegamos. Pero la otra identidad que afirma la primera legalmente es la identidad de la nacionalidad en el país donde nacimos. Usted se llama fulanito y sutanejo de tal y de tal, y usted es de tal país, según el gentilicio y según la palabra que se use. Pero es ese, el de la nación, el que afirma tu identidad, porque te reconoce el que tus padres te colocaron. Entonces, el apóstol Pedro nos dice que tienes que nacer de nuevo, se te va a dar una identidad espiritual, un nuevo hombre, como dice el apóstol Pablo, y el gentilicio es que naciste de Sión, naciste en Sión. ¡Wow! Sean pues como bebés recién nacidos y busquen con ansias la leche espiritual pura. Así podrán crecer y ser salvos, ya que han saboreado lo bueno que es el Señor. Acérquense al Señor Jesús, quien es la piedra viva, rechazada por los hombres, pero elegida y de mucho valor ante Dios. Ustedes también son como piedras vivas que Dios utiliza para construir un templo espiritual. Ustedes sirven a Dios en ese templo como sacerdotes santos. Recordemos que vimos que el monte de Sión tiene una ciudad y resulta que esta ciudad tiene un templo y este templo es hecho con los mismos ciudadanos porque son piedras vivas. ¡Wow! Ustedes sirven a Dios en ese templo como sacerdotes santos y por medio de Jesucristo ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios. Pues así también dice la Escritura. Miren lo que dice la Escritura. El apóstol Pedro está citando un texto profético. Miren, pongo en Sión la piedra principal. Pedro le está hablando a la nación de Israel o le está hablando a la iglesia. Le está hablando a la iglesia. Le está hablando al cuerpo de Cristo, a los creyentes. Y ojo, él es judío. Ojo con esto. Pero esta carta no fue dirigida a la nación de Israel, sino a la iglesia del Señor. Miren, pongo en Sión la piedra principal, elegido por su mucho valor. Recuerden que él viene hablando de que Jesús es la piedra principal escogida por Dios. Entonces está hablando de Jesús. El que confíe en esa piedra no será defraudado. Para ustedes los que creen, esa piedra les dará honra. Pero en cuanto a los que no creen, la piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en la piedra principal. Para los que no creen, esa piedra también es una piedra de tropiezo y roca de escándalo. Tropezaron porque no obedecieron el mensaje. Eso es lo que Dios tenía planeado para ellos. Es decir, ellos no obedecieron porque ya Dios había permitido que no obedecieran. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Pero ustedes, escuchen, son un pueblo elegido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa.
Ahora usted entiende que usted forma parte de la nación, de la ciudad de Sión, que está establecida sobre el monte Sión, el cual Dios tiene en alta estima, y es el monte que está por encima de los demás montes, y sobre esa altitud que tiene debe de proclamar con fuerza las buenas noticias. Porque usted es sacerdote santo, nación santa, elegido por Dios. Es decir, usted está en una fortaleza que está por encima de todo. Yo veía un artículo de un reportaje cristiano que evidentemente tuvo un error de tipeo, de redacción, porque el titular de la noticia decía que debido a la alta persecución del grupo Boko Haram en Nigeria, y sumado a las pestes que normalmente hacen vida en África y ahora se le suma el coronavirus, la iglesia está por ser extinguida en Nigeria, decía la redacción. Y yo me puse a porque primero lo leí rápido, pero algo me dio allá abajo, algo no está bien en esto que acabo de leer. Y lo volví a leer y yo dije, aquí hay un error de redacción. El hermano o la persona que escribió esto lo escribió mal, porque las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia del Señor. Y segundo, ella está fortalecida porque fue constituida en el monte Sión, donde su rey gobierna con brazo fuerte, que es nuestro David anunciado, del linaje de David, y por lo tanto ningún virus y ninguna persecución de un grupo islámico extremista va a poder acabar con la iglesia del Señor Jesús. No ha podido el diablo en más de 2000 años, no va a venir a acabar, no lo va a hacer un virus ahorita, ni mucho menos lo va a hacer un grupo extremista religioso. Entonces hice la acotación en el parte informativo de este medio cristiano, porque era un error de redacción, evidentemente. La iglesia no se va a extinguir, es imposible que se extinga, porque el rey que rige la nación de Sión, que somos nosotros la iglesia ahora, nunca ha perdido una batalla, jamás. Así que no va a perder a su pueblo, no lo va a perder. Pero ustedes son un pueblo elegido por Dios. Vimos entonces que es el monte santo de Dios, así lo describe el Salmo 87, así lo describía Dios a su pueblo, porque el pueblo que vive en esa nación es igual de apartado como la nación en donde se encuentra. Pero ustedes son un pueblo elegido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. El problema entonces cuando el cristiano no tiene un estilo de vida cónsono con su gentilicio, es que ofende y hace molestar al rey de su nación. Y entonces va a sufrir las consecuencias por mal poner el gentilicio. Y es algo que hoy día yo veo con mucha frecuencia, por lo menos de parte de muchos compatriotas que dejan mal el gentilicio de Venezuela. Y hay otro grupo de venezolanos que se esfuerza por dejar bien una buena imagen en el mundo, en los diferentes sitios donde se encuentran, del gentilicio del país. Entonces, si eso lo podemos hacer, si el ser humano en su razonamiento natural y secular puede llegar a esa conclusión de que hay que respetar los orígenes que cada quien tiene, indistintamente del por qué está afuera, ¿cuánto más el creyente que tiene una nacionalidad superior, que está puesto en una condición que es el monte que está por encima de los demás montes, debe entonces de comportarse a la altura en su estilo de vida? Si usted no lo había visto de esta forma y de así, pues déjeme decirle yo tampoco. Pero es necesario tener esta responsabilidad, este alto deber, que es el monte sobre los demás montes, que es el monte Sión. La fortaleza, la iglesia está en este tiempo precisamente, Dios está haciendo un trabajo para fortalecer mucho más a la iglesia, limpiándola, purificándola, quitando muchas cosas, levantando muchas cosas, bajando otras cosas, porque es el monte que está sobre los demás montes. Pero ustedes son un pueblo elegido por Dios, sacerdotes al servicio del reino, nación santa, y un pueblo que pertenece a Dios. Él los eligió para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. ¿Qué vimos en Isaías? Que Sión se encarga de ¿qué? De anunciar las buenas noticias. Mire, y aquí estamos. ¿Para qué fuimos puestos? Para anunciar las poderosas obras de aquel. Tenemos que anunciar las obras de justicia
que hizo nuestro Señor Jesús. Eso se le ordena. Y luego anunciamos las obras sociales que nosotros hagamos, por causa de las obras de nuestro Salvador. Obras de aquel que lo llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Antes ustedes no eran ni siquiera un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Ustedes no habían recibido compasión, pero ahora han recibido la compasión de Dios, dice esta versión. Los gentiles no eran ni siquiera un pueblo considerado porque estaban dispersos, no tenían una identidad. Y ahora sí somos un pueblo, y no somos cualquier pueblo. Fuimos puestos dentro del pueblo de Dios, injertados, como lo dice Pablo, y somos ahora nada más y nada menos que ciudadanos de Sión. No es cualquier cosa. Mateo 5, verso 13. Vamos a ver una alusión interesante que el Señor Jesús hace. Mateo 5, 13, leo la PDP. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo podría volver a ser salada? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por la gente. Ustedes son la luz que alumbra al mundo. Una ciudad que está en un monte no se puede esconder. Ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cesto, sino sobre el candelero para que ilumine a todos en la ciudad. Fíjese lo interesante del lenguaje y del discurso bíblico, que tiene una similitud y una semejanza muy estrecha con lo que vimos, de que el monte Sión, ese monte que está por encima de los demás montes, es el monte que se encarga de anunciar el mensaje de Dios con toda fuerza y con todo grito y con toda autoridad. Y aquí el Señor dice entonces que nosotros somos la luz del mundo y que somos como una ciudad que está en un monte y no se puede esconder. Vimos entonces al principio que el monte Sión es el único monte que tiene una ciudad encima, es decir, que tiene una ciudad edificada, y el Señor de aquí dice que somos como una ciudad que no se puede esconder porque está sobre un monte. Miren ustedes la similitud tan tremenda que hay acá. Ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cesto, sino sobre el candelero, para que ilumine a todos en la casa. El candelero siempre era la estructura donde se posaba la lámpara y estaba en un punto de la casa que estaba por arriba de todo para que lograse alumbrar a la mayoría de la casa, de la sala, de los sitios donde la colocaban. Entonces nos habla de la preeminencia. Por eso, una de las cosas que el Señor está haciendo es purificando la iglesia para subir los estándares de vida de su pueblo. Porque estaban tan abajo que ya ni siquiera estaban al mismo nivel del mundo, ya estaban hasta por debajo de los niveles del mundo en su estilo de vida. Y no puede ser, porque eso no es cónsono con la nacionalidad y con la identidad que tenemos como parte de la nación de Sión, del monte Sión. Y ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cesto, sino sobre el candelero para que ilumine a todos en la casa. Asimismo, ustedes deben ser la luz para los demás, de tal manera que todos puedan ver sus buenas obras y adoren a su Padre que está en los cielos. El detalle está que lo que la iglesia está predicando con su boca y con su estilo de vida no está haciendo que las personas sean agradecidos con Dios de alguna forma, que es la forma en la que se puede adorar a nuestro Dios, sino más bien el testimonio muchas veces y las palabras de la iglesia lo que hacen es sacar palabras de burla y de blasfemia en contra del Dios que dice tener. Y es por culpa muchas veces de su propia actitud, de sus propias palabras. Y eso es lo que Dios está corrigiendo en estos tiempos, que ahorita se han flexibilizado un poco porque ya no hay cuarentena radical en muchos sectores del mundo, es cierto, pero todavía estamos bajo este esquema que Dios ha permitido del coronavirus y de todo esto. Ahora sí vamos a Hechos 2, verso 42. Aquí voy a leer la Reina Valera 2015. El monte Sión es entonces el monte de la iglesia del Señor Jesús. Por lo tanto, tiene mucha importancia. Tiene especial atención porque sobre ella Dios ha puesto su amor, Dios ha puesto su gracia, Dios ha derramado su Espíritu Santo para que esté con su iglesia hasta que se reúna con su iglesia. Entonces tiene total sentido que el monte Sión esté involucrado en la fortaleza de Sión. La ciudad de David es la ciudad del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es su iglesia.
Hechos 2:42. Ya usted sabe, ya el Señor acababa de ascender, acaban de nombrar al sustituto de Judas Iscariote, ya el Espíritu Santo vino y entra en operatividad la iglesia. Operativamente hablando, no había entrado porque el Señor Jesús le había dicho a los apóstoles: quédense aquí hasta que yo les envíe la promesa del Padre, hasta que yo les envíe el Espíritu Santo. Y luego que venga el Espíritu Santo, pues ustedes van a poder abrirse operativamente hablando. O sea, ya legalmente la iglesia ya existía, porque el nuevo pacto ya había entrado en vigencia con el sacrificio de Jesús. O sea, ya tenía la legalidad, pero le faltaba ahora la operatividad. Ya acababa de ocurrir. Más arriba del capítulo 2, lo vemos, así comienza. Y en el versículo 42 se establece entonces los fundamentos y las bases de la ciudad, de la iglesia en el monte Sión. ¿Cuáles son? Y es precisamente esto lo que se ha socavado, es precisamente esto lo que se ha debilitado, es precisamente esto lo que hoy día se ha afectado tanto, y Dios está trayendo entonces la reforma para hablar con todo esto. Hechos 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estas 4 cosas son los 4 pilares sobre el cual se fundamenta la ciudad del monte Sión, que es la iglesia. Sobre estos 4 pilares es que hoy precisamente vemos cosas que no son, otras que sí son, pero están mezcladas con cosas que no son y pierden eficacia en el camino. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Precisamente hoy tenemos sectores de la iglesia que dicen: yo no necesito doctrina, yo necesito a Jesús. Aquí dice en la comunión, es decir, en la armonía entre los hermanos. Dicen: no es necesario congregarse, yo tengo mi relación con Dios. Miren cómo se socava. Y solamente poniéndole uno de los tantos argumentos que hoy día hay, porque cada uno de estos puntos tiene muchos otros. En el partimiento del pan no le dan importancia y respeto a la Santa Cena, a tal punto que quieren tener una vida hipócrita entre semana, llena de pecado, y luego los domingos con su cara bien lavada, al estilo muy católico, toman la Santa Cena y tienen una apariencia de piedad delante de los hermanos. Y en las oraciones no tienen una vida íntima, profunda, de oración, y muchas veces lo que se enseña desde los púlpitos o lo que se canta no es cónsono con la doctrina bíblica de lo que es la oración, de lo que es la intimidad con el Señor. Fíjense entonces cómo los 4 pilares que fundamentan a la ciudad de Sión están socavados o están adulterados. Estos son los 4 pilares que toda la vida han sustentado a la iglesia de Jesús. Perseveraban en la doctrina, comunión, partimiento del pan, sacramentos y oración. Evidentemente en la oración se involucra lo que es el ayuno, o sea, todo lo relacionado a la intimidad con el Señor, evidentemente. Y estas 4 cosas, si usted se preguntaba por qué la iglesia moderna le cuesta tanto parecerse a la iglesia primera, porque bastante usted escucha que el modelo a seguir de la iglesia en este siglo es el modelo de la iglesia primera, que es el modelo que vemos en el libro de los Hechos, el modelo bíblico. Pero la razón es esta, que no puede parecerse, o le cuesta parecerse o seguir los pasos, porque sencillamente los 4 pilares que componen a la iglesia primitiva, que es la iglesia que estaba fundamentada en el monte Sión, que estaba sobre el monte, sobre todos los montes, está alterado. Entonces había que partir desde las bases, desde el fundamento. Entonces caía temor sobre toda persona. Por eso que la iglesia de Cristo actualmente tiene tan poca reverencia hacia el Señor. Tiene muchísima irreverencia. Pues se hacían muchos milagros y señales por medio de los apóstoles. La gente no tenía temor de Dios no por los milagros, sino por la doctrina, por la comunión, por todo lo que implicaba. Y esto hacía que la gente creciera en el temor y el respeto a Dios. Y los milagros venían a afirmar lo que se predicaba. Pero hoy la gente quiere conformarse solamente con los milagros. Y todo lo que creían, se reunían y tenían todas las cosas en común. Vendían sus posesiones y bienes
y los repartían a todos, a cada uno según tenía necesidad. Y ellos perseveraban unánimes en el templo día tras día. Por eso que a muchos les cuesta perseverar, y más en estos tiempos tan difíciles. Es increíble en los porcentajes de deserción eclesiástica de los miembros hoy día en muchas congregaciones. Sorprendentemente, es decir, entonces que solamente estaban perseverando por una disciplina eclesiástica o por un activismo religioso. Y como ya no está el templo abierto, las actividades se pararon, entonces se enfriaron y se vinieron a menos. Porque su fundamento entonces no estaba correcto. Los pilares que lo sustentaban no estaban correctos. Yo hablaba ayer con unas personas que me estaban relatando la condición de alguien que pertenece al cuerpo de Cristo, que yo conozco, y a medida que me iban describiendo su estado, yo me iba contristando y me iba alarmando y me iba preocupando en el buen sentido, porque es alguien del cuerpo de Cristo. Pero llegó un punto de la conversación que yo le dije, una de las cosas que Dios ha hecho en este tiempo es que precisamente el fuego de la prueba, este tiempo tan difícil que nos ha tocado atravesar, ha puesto a prueba los fundamentos que las personas tienen, hablando de la iglesia. A los que edificaron sobre la arena con madera y hojarasca, ya eso se consumió y se movió hace rato. Pero los que edificaron sobre la piedra inconmovible que es Cristo y sobre aquellos materiales que prevalecen, todavía están firmes. Lastimosamente con esta persona le pasó lo primero. Y yo le decía a esta persona, ¿y dónde están entonces las personas que tienen que atender a esta oveja? ¿Dónde están? Entonces esta persona, por misericordia, está perseverando, pero está perseverando en terapia intensiva, en una camilla con un suero. Así está perseverando. Ellos perseveraban unánimes en el templo día tras día, y partiendo el pan casa por casa, participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. Así funciona, así opera el pueblo que está viviendo en la ciudad de Sión, en el monte Sión. Pero todo lo que vimos, que es espectacular, nos agrada, nos gusta leer estas cosas de compañerismo, de hermandad, de unidad, estaba fundamentada sobre los 4 pilares que vimos al principio del verso 42. Eso usted no lo puede separar, usted no puede divorciar eso del resto porque no va a lograr nada. Y vamos a terminar en Hebreos 12, y este es precisamente el punto, que es lo que Dios viene tratando en el monte Sión, de que todos aquellos que han pasado por los diferentes montes forman parte de la ciudad de Sión. Y ahí es donde entonces se topan con lo que Dios está haciendo en estos últimos tiempos con la reforma, que es mandándolos a la senda antigua. Yo le doy la gloria a Dios por este tiempo, porque ha permitido precisamente Él mismo destruir todo lo que se ha edificado con hojarasca, con madera, con apariencia de verdad, y es falsedad. Porque ha dejado a muchos al descubierto, a otros los ha dejado desnudos en la calle, como decimos nosotros. Pero desde ahí es que Dios quiere que empiecen a edificar, que empiecen otra vez a levantarse. Dios le dijo a la iglesia de la Odisea, tú dices que eres rico, yo te digo que eres pobre. Tú dices que estás bien vestido, yo te digo que estás desnudo. Tú dices que ves, yo te digo que estás ciego. Ahora yo te digo a ti también, compra de mi oro para que realmente seas rico, ven y usa el colirio que yo te doy para que realmente veas. Dios ha permitido este tiempo para eso, para hacer esa condición con mucha parte de la iglesia. Y Hebreos 12, 18, aquí leo la Nueva Biblia Viva. Mire lo interesante que dice el escritor de Hebreos. Un capítulo que habla de la disciplina de Dios y todo aquello que se conoce más que todo por eso, pero no solamente habla de eso el capítulo. En el verso 18, mire lo que dice el escritor. Ustedes no se acercaron a una montaña que se podía tocar y que ardía en fuego, donde había oscuridad, tinieblas y tormenta. Ni oyeron el sonido de trompeta, ni la voz que cuando hablaba, los que la oyeron rogaron que no les hablara más, porque no podían soportar la orden que decía: deben apedrear o matar con lanzas a todo aquel que toque la montaña, aunque sea un animal. Les daba terror escuchar cada vez que se repetían estas palabras por un altavoz, el altavoz celestial, por decirlo de alguna forma. No podían soportar esta orden cada vez que se manifestaba Dios sobre el monte. Tan terrible era lo que vieron que Moisés dijo: estoy temblando de miedo. Imagínense semejante espectáculo.
visual, auditivo. Si a usted le parecía sorprendente que Dios haya abierto el mar, ahora imagínense una montaña, los que recuerdan ese pasaje de la Biblia, cuando Dios venía sobre el monte Sinaí, y el monte empezaba a temblar, a echar humo, y había relámpagos y truenos y centellos. O sea, eso es un espectáculo que evidentemente le daba miedo a cualquiera, y encima escuchas una voz clara, firme, con toda autoridad, diciendo que cualquiera que se acerque, así sea un animal, tenía que morir apedreado. Imagínese usted, ¿a quién no le va a dar miedo semejante cuadro? Ustedes, por el contrario, escuchen, se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a la reunión de millares de ángeles. Escuchen, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. No se confunda, unigénito es uno solo, Jesús, pero nosotros somos primogénitos. Unigénito, hay una diferencia, después se la voy a explicar. La diferencia entre unigénito y primogénito. No podemos decir que son lo mismo, no es igual. El único título en la Biblia a la cual se le acuña el ser unigénito es a Jesús. Pero aquí le dice el escritor a los redimidos, a los que forman parte de la ciudad celestial, a la iglesia, le dice la iglesia de los primogénitos. Y usted sabe que bíblicamente hablando, dentro de la cultura y dentro de la tradición, el primogénito tenía una preferencia y una bendición mayor, por decirlo de alguna forma, en la familia, y en especial si era varón. Y aquí dice entonces que somos considerados la iglesia de los primogénitos, es decir, estamos bendecidos de manera especial. ¿Por qué? Porque así hemos sido puestos como beneficiarios de la gracia, de una riqueza inconmensurable, indescriptible, de un favor único que ningún lenguaje del mundo logra describir a su plenitud. Y por eso hay que vivirlo y hay que experimentarlo. A la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Porque le acabo de decir hace rato, toda nación reconoce la identidad de un nuevo nacimiento y lo inscribe en su registro civil. Y ese nombre y ese apellido lo acompaña a usted hasta que usted parta de la tierra, es decir, hasta que usted se muera. Ese es su nombre y ese es su apellido. Yo conversaba con otra persona, creo que fue la semana pasada, que me decía que por cuestiones personales quería cambiarse uno de sus nombres. Pero cuando fue a hacer el trámite, le dijeron, no solamente cambiarte el nombre ahorita, tienes que cambiar absolutamente todos los documentos legales y todo trámite legal con tu antiguo nombre para ponerte el nuevo. Entonces la persona prefirió desistir, porque eso implicaba, imagínense, cambiar desde la partida de nacimiento hasta ese momento todos los documentos legales con el nombre anterior. Entonces era tiempo, era dinero, era un trabajo, prefirió dejarlo así. Y aquí dice que la Jerusalén celestial tiene la identidad de los nuevos nacidos en esta patria. Tiene un registro celestial, no civil, celestial. Se han acercado a la reunión de millares de ángeles, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. El único forma llegar al estado de perfección es solamente por medio de la regeneración, de la santificación, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es por medio de la fe, no hay otra forma de llegar ahí. Se han acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla con más fuerza que la sangre de Abel. Hablan con más fuerza porque esa sangre es la que te justifica. Esa sangre es la que testifica delante del Padre de tu condición espiritual delante de Él. Mientras somos santificados, o cuando pegas y te arrepientes, esa sangre es tu abogado, es la voz que te testifica al Padre de tu condición espiritual. Así como al impío, al pecador y al mundano, le testifica su pecado. Qué tremendo esto. Que el mismo pecado traiciona al pecador porque le testifica en su contra delante del juez, que es nuestro Señor. Póngase sobre su pie, vamos a orar. Entonces miremos cómo la iglesia está no solo en el monte, sino que pertenece a la ciudad celestial,
a la Jerusalén celestial, y es esta misma la que va a descender y va a ser establecida formalmente, ya una vez cuando Dios venga entrando con su pueblo Israel, y ya judíos y gentiles, la iglesia e Israel formen un solo pueblo, porque es un solo pueblo. No existe tal cosa, como ya yo lo he escuchado, que hay dos pueblos del Señor, Israel y la iglesia. Es un solo cuerpo, un solo pueblo. Por eso que Pablo dijo que los gentiles fueron injertados, porque no les tocaba, no eran parte de, pero ahora sí forman parte de. Y Pablo, creo que es en Gálatas, en Romanos, que dice que el verdadero judío no es el que es descendiente de Abraham o de alguno de los linajes de la tribu, no, el verdadero judío es el que está circuncidado del corazón, y eso es algo que lo hace el Señor. Entonces, es allí donde cobra importancia que la iglesia sepa que forma parte del monte que está por encima de los demás montes, y que hay una ciudad establecida en este monte, que no lo tiene ninguno de los demás montes. No hay una ciudad establecida en los demás montes, en este sí lo hay. Y que tenemos una responsabilidad, y tenemos un deber, y que por eso Dios ha venido como el rey de esa ciudad, y está trayendo una reforma, un refaccionamiento en su ciudad con sus ciudadanos en estos tiempos. Así que vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, yo te bendigo, Padre, porque nos ha dado mucha más claridad de la identidad que tenemos como pueblo tuyo, Señor Jesús, de la responsabilidad que tenemos delante de ti, Señor, de llevar este gentilicio celestial que por gracia y misericordia hemos recibido como primogénitos, Señor, y por eso somos la iglesia de los primogénitos, Señor Jesús. Padre, ayúdanos entonces a ser cada vez más fortalecidos en este evangelio, en el conocimiento que tenemos de ti, Señor Jesús, para proclamar con fuerza desde este monte, Señor, las buenas noticias de tu evangelio, Señor Jesús. Padre, que cada una de estas 4 bases que hemos visto, que son el fundamento de tu iglesia, Señor Jesús, sea cada vez más fortalecido, corregido, levantado, reestructurado, reformado, como tú lo quieras hacer, Señor, en nuestras vidas. Porque en base a eso, Señor Jesús, es que vamos a poder seguir los pasos, las instrucciones, las sendas que ya tú marcaste, Señor Jesús. Porque desde el monte Sión sale tu enseñanza, y desde el monte Sión sale tu palabra, Señor Jesús. Así que bendícenos, Señor, de esta forma, Espíritu Santo de Dios. Ayuda a tu pueblo, Señor. Abre sus oídos y sus ojos espirituales, Señor Jesús. Y aquellos que siguen tomando leche, Señor, pues que sea leche pura. Pero aquellos que ya pueden, Señor, discernir, que pueden masticar y dejar a un lado la leche para tomar vianda, Señor, darles la comprensión y el entendimiento, Señor, para que crezcan a una experiencia de poder contigo, Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén.